Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaban, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. Bienvenidos una vez más a nuestro podcast Recárgate, el podcast de Casa MTP. Y junto con agradecerle a nuestros pastores la confianza de poder estar hoy acá, también te quiero agradecer a ti por compartir estos videos en tus redes sociales con tus amigos. El día de hoy quisiera partir con una pregunta muy profunda. ¿Realmente eres salvo? Ir a una iglesia no nos hace personas salvas, tampoco bautizarnos ni mucho menos venir de una familia cristiana. Tampoco hay un rito o una oración que automáticamente nos transforme en personas salvas. Entonces, ¿cómo puedo saber si realmente soy salvo? La respuesta reside en la palabra teológica bastante olvidada en nuestros días, la regeneración o el nuevo nacimiento. En el afán de hacer más fácil la concepción bíblica de la salvación, hemos transformado lo fundamental en algo básico, y de algo básico ha pasado a algo olvidado. Hemos dejado de prestar atención como a textos como Juan 3, del 1 al 21, el cual nos explica la visita de Nicodemo a Jesús. Va explicando, ¿cierto?, cómo Jesús le dice a Nicodemo que debe nacer de nuevo. Y Nicodemo dice, ¿pero cómo yo, un hombre viejo, volveré a la matriz de mi madre? Entonces Jesús se acerca a él y le dice, si una persona no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Nicodemo también ahí le va preguntando, ¿cómo puede volver a nacer alguien que ya es viejo? Y ahí llega una gran revelación y nos acercamos a lo que Jesús dice en el texto. Te aseguro que si uno no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Todos nacen de padres humanos, pero los hijos de Dios solo nacen del Espíritu. No te sorprendas si te digo que hay que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere y aun que oyes su sonido, no sabes de dónde viene ni hacia dónde va. Así también sucede con los que nacen del Espíritu. Nicodemo vuelve a preguntarle, ¿cómo puede suceder esto? Y Jesús le dice, tú eres un maestro famoso de Israel. ¿No lo sabes? Te aseguro que nosotros sabemos lo que decimos porque lo hemos visto. Pero ustedes no creen lo que les decimos. Si no me creen, cuando les hablo de estas cosas que son cosas mundanas, ¿cómo me vas a creer si te hablo de las cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo, sino solamente el que bajó de allí, es decir, yo, el Hijo del Hombre. Acá empieza a revelarse la naturaleza de Cristo, ¿cierto? Sigue el texto y dice, tengo que ser levantado, así como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto. Debo ser levantado en alto para que todo aquel crea en mí tenga vida eterna. Dios amó tanto al mundo que me ha enviado y me ha entregado a mí, que soy su único hijo, para que todo que en mí crea no muera, sino tenga vida eterna. Porque Dios no envió a este mundo para condenar a la gente, sino para salvarla. El que cree en mí, que soy el Hijo de Dios, no será condenado por Dios, pero el que no cree ya fue condenado. Y sigue, ¿cierto?, Jesús explicando, así como Dios juzga, yo he venido al mundo y así yo soy la luz que brilla en la oscuridad. Pero como la gente que hace lo malo o hacía lo malo prefirió más a la oscuridad que la luz, todos los que hacen lo malo odian la luz y no se acercan a ella, para que no se descubra lo que están haciendo. Pero los que prefieren la verdad sí se acercan a la luz, pues quieren que los demás sepan que obedecen todos los mandamientos de Dios. Y así termina Juan 3 en el versículo 21. Entonces, tomando esto que le dice Jesús a Nicodemo, ¿qué significa nacer de nuevo? ¿Qué es nacer de nuevo? La frase nacido de nuevo en el texto
significa literalmente venido de arriba. Nicodemo tenía una necesidad verdadera. Él luchó incluso contra los prejuicios. Por eso se acercó de noche. El nuevo nacimiento, el nacer de nuevo, es un acto de Dios por el cual la vida eterna es impartida a la persona que cree. Hay teólogos que dicen que se desprende más poder de Dios en el nuevo nacimiento de una persona que en toda la creación. Juan 1, del versículo 12 al 13, nos indica también que la expresión nacer de nuevo transmite igualmente la idea de volverse hijo de Dios al confiar en el nombre de Jesucristo. Cuando uno ha nacido de nuevo a través de la autoridad ganada por el sacrificio del único sin pecado, es decir, Jesús, te has ganado el derecho de ser hijo de Dios. Ese es el derecho que tenemos al tener un nuevo nacimiento. Así pues, confiar en Jesucristo, en aquel quien pagó el castigo del pecado al morir en la cruz, es lo que significa nacer de nuevo espiritualmente. Sin embargo, además de la metáfora del nuevo nacimiento empleada por Juan en su Evangelio, las Escrituras completan la descripción de lo que es la regeneración al utilizar dos imágenes más para referirse a la obra sobrenatural del Espíritu Santo. Esto no es algo simple, es algo muy complejo. En las epístolas Pablo describe la regeneración como una nueva creación. Dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ya pasó, ha llegado lo nuevo. Para nada cuenta estar o no en estas circuncidados. Lo que importa es ser parte de una nueva creación. Eso lo dice en Gálatas 6:15. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para nuevas obras, las cuales dispuso de antemano a fin de que pongamos en práctica. Eso lo dijo Efesios 2:10. Nos damos cuenta que además del capítulo 6 de Romanos, Pablo probablemente describe la regeneración como una resurrección. Nosotros ya no tenemos nada que ver con el pecado, ya no podemos seguir pecando. Ustedes bien saben que por medio del bautismo nos hemos unido a Cristo en su muerte. Al ser bautizados morimos y somos sepultados con Él. Pero morimos para nacer a una nueva vida totalmente diferente. Eso mismo pasó con Jesús cuando Dios el Padre lo resucitó con gran poder. Si al bautizarnos somos participativos de la muerte de Cristo, también participamos con Él en su nueva vida. Y hermanos, ¿por qué necesitamos nacer de nuevo? ¿Por qué no solamente seguir una religión? A pesar de todo lo anteriormente dicho, quizá alguien todavía se pregunte, ¿por qué tengo que nacer de nuevo? Jesús siempre responde, ¿cierto? Te aseguro que si una persona no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. En Juan 3:3. El apóstol Pablo en Efesios 2:1 dice, y Él nos dio la vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. A los romanos, en Romanos 3:23, le dice, el apóstol escribió, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Vamos viendo que los pecadores están espiritualmente muertos. Cuando se recibe la vida espiritual a través de la fe en Cristo, la Biblia compara el nuevo nacimiento no solo con un nacimiento normal, sino que también tiene una resurrección, tiene una nueva relación con Dios. Un puente se ha formado entre el hombre y Dios. Solo aquellos que nacen de nuevo pueden ser capaces de cruzar ese puente. Son aquellos que han sido salvados de la condenación, salvados de estar en una eternidad lejos de Dios. Pero esta salvación no viene sola, viene creando también evidencias del nuevo nacimiento. Si solo los nacidos de nuevo serán salvos, ¿cómo entonces he nacido de nuevo? La palabra de Dios nos dice que por nuestros frutos nos van a conocer. El nacido de nuevo ha demostrado por sus frutos su vida diaria y normal, que es hijo de Dios. No robas, no te quedas con el vuelto, tratas bien a tus semejantes. Aún teniendo ira, te controlas. Te arrepientes de lo que haces mal, pides perdón. Tenemos que creer en aquel que ha venido a rescatarnos, ¿cierto? La palabra de Dios dice que aquellos que somos de Él, escuchamos su voz y le seguimos.
¿En serio estamos escuchando la voz de Dios? ¿Estamos arrepintiéndonos de nuestros pecados? ¿Creemos la verdad que Jesús nos ha entregado? ¿Que Él es Dios? ¿Que a través de su palabra le oímos? Jesús deja claro que ser hijo de Dios no se basa en la pertenencia a una iglesia o una nación como algunos creen. Nuestra filiación con Dios se determina por medio de pruebas concretas. Por eso el apóstol Juan da al menos 11 pruebas de que has nacido de nuevo. Veamos esas 11 pruebas. 1. Los que han nacido de nuevo guardan sus mandamientos. ¿Qué lucha es guardar los mandamientos de Dios cuando no se ha nacido de nuevo? ¿Qué lucha increíblemente infructuosa o inútil es tratar de obedecer a Dios cuando no se ha nacido de nuevo? El que afirma lo conozco, pero no obedece sus mandamientos es un mentiroso y no tiene la verdad. Eso lo dice 1 de Juan 2, del 3 al 4. El que obedece sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. ¿Cómo sabemos que Él permanece en nosotros? Por el Espíritu que nos dio. 1 de Juan 3, 24. Segundo, los que han nacido de nuevo andan como Cristo anduvo. Y acá viene un muy buen texto. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida de quienes obedecen su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que le pertenece debe vivir como Él vivió. 1 de Juan 2, del 5 al 6. 3. Los que han nacido de Dios no aborrecen a los demás, sino que les aman. ¡Wow! Hermanos, el cristiano no aborrece a nadie, ama a todo lo que Dios ama. El que afirma que está en la luz, pero odia a su hermano, todavía está en la oscuridad. 1 de Juan 2:9. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama a su hermano permanece en la muerte. 1 de Juan 3:14. ¡Wow! 4. Los que han nacido de Dios no aman al mundo. Y el texto dice así: no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. 1 de Juan 2:15. Los que han nacido de Dios confiesan al Hijo y lo reciben, es decir, lo tienen. Todo el que niega al Hijo no tiene al Padre. El que reconoce al Hijo tiene también al Padre. Si alguien reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. 1 de Juan 4:15. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene vida. 1 de Juan 5:12. Qué tremenda verdad. Somos parte de Dios al tener a su Hijo Jesús. 6. Los que han nacido de nuevo practican la justicia. Y el texto dice: si reconocen que Jesucristo es justo, reconozcan también que todo lo que Él practica, toda justicia, viene de Él. 1 de Juan 2:29. Parece que vamos a tener que estudiar 1 de Juan. 7. Los que han nacido de Dios no practican el pecado. Y dice así el texto: todos los que pertenecen en Él o los que permanecen en Él no practican el pecado. Juan 3:6. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. Así distinguimos a los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, ni tampoco lo es el que no ama a su hermano. 1 de Juan 3:9. Hermanos, debemos practicar amor y justicia, ser justos, tener un juicio justo, vivir en justicia. Los que han nacido de Dios, en el número 8, la octava prueba dice: los que han nacido de Dios tienen el Espíritu de Dios. Y qué importante es esto, porque no estamos hablando de lo místico, no estamos hablando de lo sobrenatural, estamos hablando de el Dios mismo que se posa en nosotros, ¿cierto? Él dice el texto: el que obedece sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. ¿Cómo sabemos que permanece en nosotros? Por el Espíritu que nos dio. Ya habíamos visto este texto. ¿Cómo sabemos que permanecemos en él? Porque Él nos dio su Espíritu. ¿Sentimos ese Espíritu?
¿Escuchamos ese espíritu? ¿Vivimos la sobrenaturalidad real en nuestra vida diaria? No solamente en la iglesia. Número 9. Los que han nacido de Dios escuchan la palabra con sumisión. No andamos peleando con la Biblia. No andamos forcejeando con la Biblia. Nosotros somos de Dios y todo el que conoce a Dios lo escucha. Pero el que no es de Dios no lo escucha. Así distinguimos entre la verdad y el espíritu de engaño. ¿Cuántas veces hemos visto gente que tuerce la Biblia para vivir tranquilo, ¿no? En su conciencia. 10. Los que han nacido de Dios creen que Jesús es el Cristo. ¡Wow! Y esto es un tema más con los judíos, ¿cierto? Todo el que cree en Jesús, que Jesús es el Cristo, ha nacido de Dios. Todo el que ama al Padre también ama a sus hijos. Y número 11. Los que han nacido de Dios vencen al mundo. Porque el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Por qué nos van a conocer? Por el amor que nos tenemos entre nosotros. Por el amor que le tenemos a Dios. ¿Hay amor a Dios en tu vida? ¿Hay amor a nuestros hermanos, a nuestra iglesia, a nuestra congregación, en nuestro día a día? ¿Es solamente para el sábado o el domingo? Examinemos nuestras vidas. Ya no pienses en el pasado. Desde hoy eres libre. Recuerda examinarte a ti mismo cada día y sobre todo, evitemos a toda costa ser un sepulcro blanqueado, pues Cristo ya nos levantó de la tumba. Vivamos la vida que Dios nos dio. Queremos agradecer porque nos has acompañado en esta temporada de podcast. Queremos prepararnos, ¿cierto?, para volver a nuestro templo y necesitamos tu ayuda, estando, apoyando, orando, participando en los grupos de voluntarios y sobre todo manteniendo una espiritualidad sana. Por eso te digo hoy, ¿realmente has nacido de nuevo? Bendiciones. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca estás lejos. Siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó. Tú me recuerdas tus promesas a mí.